Bienvenidos a BBVA iMarkets, su podcast de mercados, donde los mantendremos informados de las perspectivas del tipo de cambio e información relevante de mercado. El día de hoy presentamos a Gonzalo Navarro, Head Trader de FX en BBVA Perú, quien nos hablará de su perspectiva del tipo de cambio. El sol terminó la semana pasada sin mayores cambios, pasando de 3.65 a 3.6530, y fue la moneda que peor se comportó entre sus pares latinoamericanos. Aunque la mayor parte de la semana el tipo de cambio operó con sesgo a la baja, ya que el sol se apreciaba en medio de oferta de operadores offshore, quienes se desprendían de sus tenencias en dólares en el mercado de derivados. De hecho, el tipo de cambio interbancario llegó a operar tan bajo como 3.6280 el día viernes pasado, antes de rebotar y cerrar en 3.6530. Borrando así todas las ganancias de la semana. El rebote fue generado por la demanda de inversionistas y agentes, luego del recorte de la tasa de referencia por parte del BCR, la que fue una decisión fuera del consenso, que más bien esperaba que la mantenga sin cambios. Con ese recorte, el sol prácticamente borraba la ventaja de 25 puntos básicos que mantenía sobre la tasa en dólares de la Fed, y, como suele suceder con las monedas emergentes versus las monedas duras, procedió a ajustar su valor relativo. Sin embargo, a pesar de esa desventaja en relación al diferencial de tasas de interés nominal, en términos de tasas reales, el sol aún mantiene una ventaja sobre el dólar. Por otra parte, también tenemos fundamentos macroeconómicos importantes que soportan al valor del sol en el mediano plazo. Entre estos podemos mencionar el alto nivel de reservas internacionales del Banco Central, el bajo porcentaje que representa la deuda extranjera como parte del PBI y el bajo nivel de déficit fiscal, que si bien se encuentra fuera del objetivo que tiene el Ministerio de Economía de 2.2%, es uno de los más bajos de la región. Sin embargo, el fundamento más importante de todos y que incide directamente en el mercado cambiario es la muy positiva balanza comercial que actualmente tenemos, que a su vez se traduce en una cuenta corriente positiva en la balanza de pagos. El año pasado, la balanza comercial alcanzó un récord histórico de 23.800 millones de dólares y se espera que este año, con los términos de intercambio operando cerca a sus máximos históricos, superemos incluso ese récord. Esto se traduce en una constante oferta de dólares al mercado cambiario proveniente del sector exportador, que claramente supera la demanda del sector importador. En dicho mercado destaca el sector minero, que suele vender montos grandes de dólares para hacer frente a obligaciones en soles como son las planillas, los impuestos y las regalías. De hecho, en lo que va del año, el Banco Central viene recomprando indirectamente poco más de 300 millones de dólares, vía renovación parcial de sus swaps cambiarios. Y el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, debajo del 3.70. Ello es un indicador de lo antes mencionado. La oferta neta en el mercado de cambios está permitiendo al Banco Central hacer ese tipo de recompras sin afectar la estabilidad del tipo de cambio. Dicho esto, esperamos que el sol opere estable en el corto plazo, en un rango de 3.60 y 3.70, con un sesgo a la apreciación. Además de lo antes mencionado, tenemos en cuenta también la dinámica de parte de los inversionistas extranjeros de desprenderse de sus dólares cuando un rebote del tipo de cambio les da la oportunidad. Dicho esto, vemos al sol actualmente operando debajo de sus medias móviles, de manera que ellas definen niveles de resistencia en un contexto de riesgo o de fortaleza del dólar. Así, tenemos el nivel de 3.67 definida por la media de 50 días, el 3.70 por la media de 100 días y el 3.73 definido por la media de 200 días y 100 semanas que coinciden aproximadamente en ese nivel. En el caso de los soportes, estos se definen por niveles testeados previamente, como lo es la zona del pivote alrededor del 3.65, luego tenemos una zona de soporte entre el 3.6250 y el 3.6350 para luego ir a testear el mínimo anual de 3.6140. En caso de romper dicho soporte, tenemos la media de 100 meses en el 3.58. Y para terminar, comentarios sobre tasas de interés. ¿Qué comportamientos han tenido esta última semana y qué esperamos de este? Y para comentar sobre el mercado de forwards, la semana pasada fue una de las semanas más relevantes para dicho mercado, pues los diferenciales llegaron a ajustarse dramáticamente. El contrato del mes, que operaba hace unas semanas alrededor de los 50 puntos, llegó a caer a 20. Eso en términos de diferenciales de tasa implícita implica un ajuste de casi 100 puntos básicos, pues pasamos de 1.6% a 0.6% del diferencial. Igual en los distintos plazos, como por ejemplo a 12 meses, donde pasamos de 1.10 a 0.8%, implica 30 puntos básicos de ajuste, que en términos de puntos fue pasar de 410 a 300. El primer ajuste en este mercado se dio luego que el BCR incrementara los límites para la venta de derivados de parte de los bancos a los clientes, lo que terminó con la especulación de que el estrés de los límites iba a ser una constante todo el año. Y lo segundo fue el recorte de la tasa de interés de referencia de parte del BCR el último jueves. Digamos que individualmente cada uno de dichos eventos explica la mitad del ajuste de los puntos. Es importante resaltar que ambos eventos, tanto el incremento de los límites y el recorte de la tasa, no
no eran esperados por la mayoría de agentes de mercado. A pesar del fuerte ajuste de los puntos, consideramos que aún mantienen cierto margen de arbitraje versus el nivel de equilibrio de las tasas de corto plazo. Es posible que el mercado aún le cueste procesar el nuevo espacio para la venta de derivados de BCR y aún se especule con futuros procesos de ajuste en dichos límites. En el mercado de renta fija, los soberanos cerraron la semana con tono positivo, con un ajuste en los rendimientos de 14 puntos básicos en promedio, ello a pesar del pobre performance de las tasas globales. Claramente lo más destacado de la semana fue el inesperado recorte de 25 puntos de la tasa de referencia el jueves por la tarde de parte del BCR, que la situó en 4.5% y que fue lo que desencadenó el ajuste el día viernes. En su comunicado, el Banco Central menciona el sesgo a la baja sobre el crecimiento global producto de la incertidumbre de la guerra comercial y también los niveles de inflación local, tanto el dato general como el subyacente, encontrándose ambos en la parte baja del rango meta. Luego del recorte, vimos demanda adicional de inversores extranjeros, tanto americanos como europeos, en el tramo largo de la curva, de los 37 a los 40, aprovechando los altos niveles de endeudamiento que tiene actualmente la curva de rendimiento peruana. Mantenemos nuestras expectativas de nuevos recortes en lo que resta del año. Esperamos al menos 2 recortes adicionales más de parte del Banco Central. Eso es todo por nuestra parte. Gracias. Hasta pronto. Este fue nuestro podcast BBVA iMarkets. Gracias por escuchar. Nos vemos en un nuevo episodio la siguiente semana para seguir conectados.